que enferma ni que 8 cuartos, porque hasta la fecha nomás te la pasas durmiendo. Y mi novia de la pena nada más se tapó la cara con el mantel de la mesa y casi se mete abajo de la mesa con tal de no pasar tanta vergüenza. Una... You have a madman on your hands. Unas mojarras nos asaltaron a mí y a mis papás en Veracruz cuando fuimos a visitar a mi primo Tizón, porque habíamos ido a un restaurante a la orilla del mar. Pero cuando nos sentamos en la mesa, llega el mesero y nos dice: bienvenidos, familia, les voy a meter el chilito. Mentira, así no dijo, pero casi, porque no nos dio el menú para poder ver los precios y solo nos ofreció los platillos más caros. Pero a mis papás no se les ocurrió preguntar. Entonces, ya que terminamos, traen la cuenta y eran casi 8,000 pesos, porque a mi papá hasta le habían traído unas bebidas exóticas. Pero antes mi mamá le dijo a mi papá: oye, papurri, ¿no estará muy caro esto? Y dice mi papá: estamos de vacaciones, hay pedo, hay que disfrutar. Y al final nos terminaron metiendo el chilito por tontos. ¡No! ¡No! Una vez sin querer le toqué la lombriz a mi amigo el moreno y me asusté mucho porque la tenía extra jumbo y la mía solo mide 2.5 centímetros, porque ese día se me habían perdido como 500 bolas. Entonces lo estaba buscando por toda la escuela, pero en eso él estaba sentado y le digo: oye, güey, no sé por qué siento que los tienes tú, porque a veces ese amigo agarraba las cosas de broma pero al final las devolvía. Y agarra y me dice: no, mira, chécame. Y agarro y empiezo a revisar sus bolsillos y me quedo así: ah, caray, ¿por qué tienes un plátano guardado en el bolsillo? Y se me queda viendo y me dice: no es un plátano. Y yo de: ahora me tendré que cortar la mano. Una vez, cuando tenía 12 años, mi mamá pensaba que yo veía no por en mi laptop por andar con audífonos en la noche mientras la usaba, porque un día agarra y me dice: Manuelito, ¿por qué usas tanto tu laptop con audífonos a oscuras? Y yo de: pues porque ando viendo películas y series. Y me dice: ok, hijo, confío en ti. Pero luego pasan 2 días y veo cómo le dice mi mamá a mi papá: por eso te dije que no le compraras una laptop, porque anda viendo pornografía. Y agarré, entré al cuarto y les dije: ¿ah? ¡Que viva el porno! Una vez le hice una broma a mi hermano de que le había explotado su casa de Minecraft, que se tardó en hacer como 5 meses, y al final a mí me regañaron porque el güey se andaba bañando. Entonces le grité: ¡qué bien suena la TNT en tu casa! Y me dice desde el baño: ¡no, esta es mi casa! Y le dije que muy tarde porque ya lo estaba haciendo. Entonces salió corriendo del baño y llorando a acusarme con mi mamá, pero en realidad no le había tocado ni un cubito de su casa. Pero aún así mi mamá me regañó y me castigó por hacerlo llorar. La gente no las entiende a putazos. Una vez por poco desvivo a mi mamá del susto, solo por querer despertarla, porque eran como las 3:13 de la tarde y necesitaba dinero para ir a la tiendita. Así que me acerqué despacito y le susurré, pero en vez de despertarse normal, pegó un grito como si hubiese visto a mi papá en tanga y me metió una cachetada en la cara. Y yo, todo sacado de onda, le dije: jefa, era yo. Y ella, todavía con el corazón en la garganta, me dice: casi me matas. Y yo de: empieza la mano, casi me desvives tú. Y al final conseguí una sabrita y un refresco, más un madrazo gratis. Venía en combo ese pedo. Un precio razonable. Una vez pasé vergüenza en unas vacaciones porque una señora se dio cuenta que tenía piojos y lo gritó a los 4 vientos para que todos se enteraran, porque estaba de vacaciones en las playas de Progreso. Y en eso pasó esta señora que hacía peinados exóticos por 200 pesos. Entonces 200 le dije pesos, que hiciera 50 uno de bikini, pesos. pero en eso empezó a abrir entre los pelos y se No, dio cuenta solo que va de tenía cambio. piojos. Entonces va la sonza y grita: ¡tienes piojos, cariño! Pero como para que lo escuchara toda la pinche playa. Entonces agarra y le digo susurrando: te doy 500 pesos y te callas el hocico. Y lo bueno es que sí se cayó, pero toda la playa me había volteado a ver ya. ¡Quedé como tonto anoche! Una vez mi papá dejó en vergüenza a mi mamá enfrente de mí y mi hermano, porque estábamos en el cuarto de un hotel y mi papá lanzó un calzón sucio de mi mamá al ventilador de techo. Me acerqué más para ver, pero en eso ya veo cómo se andaban acercando mucho hacia donde estaba yo. Entonces salí nadando, pero parecía que yo era un imán de pelea, porque para donde iba yo iban ellos, y al final hasta se tuvo que meter personal del hotel para parar la pelea. Una vez mi suegra dejó en ridículo
a mi novia enfrente de mis papás, porque estábamos comiendo mis papás y yo en casa de mis suegros. Pero en una de esas sale la plática de que mi novia cuando era chiquita dormía mucho. Entonces mi novia, para defenderse, le dijo a su mamá: Oye, mami, ¿no será que estaba enfermita? y en eso responde mi suegra frente de todo: lo que eres es huevona, fodonga y floja que enferma ni con chocolate, porque hasta la fecha no te la pasas comiendo. Y mi novia, de la pena, nada más se tapó la cara con el mantel de la mesa y casi se mete abajo de la mesa de no pasar tanta vergüenza. Una vez mi sobrino Mbappé pensó que se iba a ir al cielo con Michael Jackson porque se estaba atorando con unas moscas que se había inhalado sin querer, porque estábamos jugando fútbol, pero ese güey cuando juega respira así como si se quisiera robar todo el oxígeno del planeta Tierra. Pero en eso empezó a toser un minuto sin parar. Entonces le decimos: ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Y dice: no estoy bien, me voy a morir. Porque el sonso se había tragado 2 moscas que iban pasando. Entonces, como el güey es súper dramático, pensaba que se le había ido al pulmón y que le iban a plantar huevecillos. ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Mamá, ¿qué pasa si se come una mosca? Torpe y desastroso, porque estábamos ¿Por qué? con unas tortas, pero cuando terminamos de comer ella quería lavarse las manos y entonces me preguntó: Eso es verdad que te... y yo le señalé que al fondo a la derecha, como siempre. Pero en eso, en lugar de meterse al baño, se metió una mini cocina y empezó a lavarse las manos sobre trastes limpios y hasta comenzó a hacer gárgaras y luego lo escupió sobre todos los trastes limpios. Pero durante todo eso yo no había visto la estupidez que estaba haciendo. Entonces le dije: ¡ese no! ¡El de allá! Y en eso me dice: ¡ah, con razón se agarró este baño! Y al final el gerente se dio cuenta y nos corrieron. Definitivamente casi le atino. Una vez pensé que mi mamá había dejado de creer en Dios y yo pensé que se iba a ir al infierno porque estábamos de viaje en Guanajuato y una noche salimos a pasear por el centro de la ciudad, pero en una de esas vio que mi mamá se hinca en una tienda que tenía reliquias de otros dioses como Buda, Tlaloc, Zeus, Ganesha, etc. Entonces agarro y le digo a mi mamá: mamá, ¿qué haces? Acabamos de ir a misa y ya estás rezando a otros dioses. Y luego dice mi mamá: pero en realidad no era la catedral de la ciudad, era una tienda de artesanías. Y al lado de nosotros había unas personas que se quedaron viendo raro. Y se levanta mi mamá apenada diciendo: ¡ay, es que antes era de una iglesia! Pero eso era mentira. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Una vez cuando era niño pensaba que la Coca-Cola era agua de fundillo y por eso era negra. Porque un día mi papá fue a comprar un refresco a la tienda y cuando regresó le dije: ¿qué es eso? ¿Y por qué es negro? Y me dice: es un refresco con sabor a cola, papi. Y yo, como estaba niño, me quedé así. Pero en eso me dice: Valen. un poquito. Y le dije que no, porque yo no era cochino para andar tomando agua de cola de alguien más. Pero creo que no entendió lo que le decía. Entonces agarró un vaso y se sirvió refresco de cola. Y hace: ¡ah, qué sabroso! Y yo casi me vomitaba enfrente de él. Hasta que un día me explicaron que no era agua de fundillo. La tomé y me volví adicto al refresco. ¿Dónde Una estás? vez de broma le di un zapatazo en los huerfanitos con la suela de mi zapato a mi amigo el Panzas, que hasta le dieron ganas de vomitar los huevitos por la boca, porque luego mi amigo el Calaca y yo chingábamos mucho al Panzas, porque nos daban risa sus reacciones. Pero un día estaba aburrido en clase de ciencias, entonces sin pensarlo, agarro mi zapato coqueta y audaz, me lo quito, veo al Panzas parado y le doy un zapatazo en las bolas. Entonces se quedó parado como 2 segundos tieso y empieza a hacer: ¡a la verga, güey! Te pasaste, ahora sí te Y como yo tenía miedo de que viniera la maestra, agarro y le digo: cállate, cállate, no te vayan a escuchar. Y la verdad, pobre Panzas, aguanta mucho el panito. Una vez cuando estaba de vacaciones, arrestaron a un gringo en el Hotel Barceló y se lo llevaron a la cárcel por orinar a unas personas y unos muebles del hotel. Porque mi novia y yo estábamos ahí de chill esperando un autobús que nos llevara a nuestra habitación. Pero había un gringo tonto que se quería ir de ahí donde estaban, a otra parte del hotel. Pero en eso pasó un autobús y el gringo se quería subir, pero era la última parada del chofer. Entonces se negó a llevarlo y el gringo se encabronó y pateó el autobús y empezó a mearse en la calle enfrente de todos. Y el gerente del hotel lo vio y llamó a la policía. Entonces el gringuito sonso se cagó y empezó a decir llorando: no, I have money, I give you all my money. Pero eso no importó y aún así se lo llevaron preso. Te hablo desde la prisión. Una vez por estar peleando con mi hermano
hermano le zafé la rodilla a las 3 de la mañana y nos tuvimos que ir corriendo al hospital porque habíamos hecho una pijamada y ese güey le andaba haciendo pijamada, a su amigo el Tortas y en eso el Tortas me dice No copio. déjame de tu hermano y que agarro y que me empiezo a jalonear con mi hermano, pero en eso le aplico la de John Cena hacia la cama, pero el cabezal era de pinche metal y se pegó en la rodilla y me dice mi hermano llorando que me chingué la rodilla y le bajo el pantalón para ver y la tenía de lado, pero el pedo es que era de madrugada y mis papás ya estaban durmiendo y cuando los voy a Sí. levantar les digo Daniel se zafó la rodilla y en eso se levanta mi mamá y dice y le digo que Daniel se zafó la rodilla, la tiene chueca y se pone blanca y se desmaya y bueno, ya lo demás es historia. ¡Llaman a la policía! ¡Me están matando! Ah,